Buenos días, nos vamos del sitio donde hemos dormido hoy. Un sitio muy bonito. Carabineros. Este es el lugar en cuestión. Salgo. Tras una tarde y noche preciosas a orillas del lago, continuamos ruta por la carretera austral. Muy chulo el sitio. Y lo mejor, al aire libre, sin pagar, gratis, totalmente salvaje, que es como tiene que ser. Y nos vamos a Cochrane, tranquilitos, despacio, sin prisa. La carretera ya nos han dicho que no está muy bien, porque como pasan muchos camiones se estropea mucho. Y estos sitios que vas, como ayer, al lado del lago, que subes, que bajas, son espectaculares, pero dan un poco de yuyu a veces. Este no, pero el de ayer, es que mira qué carretera, tío. Esto es la Austral, la 7, una de las más importantes. Vamos a continuar unos cuantos kilómetros, como hemos dicho, camino de Cochrane. Ay. Cochrane. En la ruta siempre nos gusta descubrir muchos rincones, pero hoy vamos con un poco de prisa hacia el sur porque nos espera una gran sorpresa. ¡Qué de agua, tío! Ay. ¿Y qué color tiene el agua? ¡Qué fuerte! Metros cúbicos por segundo. A lo largo de este tramo de la ruta austral vamos a ir recorriendo el río Baker o Baker, que es el más grande de toda esta zona de la Patagonia. Lo que más nos va a sorprender son sus aguas de increíbles colores, que nos van a ir acompañando a lo largo de todo el camino. Bueno, por aquí está mejor el camino. Llevamos unos cuantos kilómetros, que la carretera es lo peor, de lo peor, o sea, pero bueno, aquí está un poco mejor. Además las pistas ya son más bonitas. Vamos a ver si vemos unos rápidos que hemos visto ahí de lejos. Mira allí. En un 4x4 bien preparado por aquí, ¡buah! Puedes ir, oh no, muy rápido. Y digo esto porque el firme, como veis, está lleno de ondulaciones. Aquí se llama calamina y la verdad que ralentiza bastante el ritmo, ya que llevamos mucho peso. Se puede ir o se debería ir mucho más rápido para no sentirlo tanto, pero nosotros vamos demasiado cargados. Y para descansar de ello vamos a parar en un sitio mítico de esta zona, la confluencia del río Nef con el Baker. Tras esa pequeña parada volvemos a la carretera
y vamos a encontrar uno de los pocos tramos de asfalto que hay en toda la parte sur de la carretera austral. Y por supuesto las vistas siguen siendo una pasada. Esto es impresionante. Wow. Bueno, acercándonos a donde vamos a descansar un rato hoy, Laguna Esmeralda, aquí en la carretera austral. Aquí nos están esperando con un camión de bomberos. Ups, ¿será ahí? Hey. Oiga usted. Está más cargado de lo que yo pensaba. Nos ha costado, ¿eh? Se ha costado, sí. ¿Cómo están? Todo bien. Vamos bien, vamos bien. Buena, qué alegría vernos y mira dónde. Ya pensé que no nos íbamos a encontrar más. Estaba muy... Nosotros. Muy complicado esto. Está complicado. ¿Sí? Joder, la carretera de hoy, 60 kilómetros en 2 horas nos tarda. Entra sin señal, fatal. Hoy estuvo así, ese pedazo de carretera se llama horrible. Ese ha sido fatal. De las peores carreteras que estamos. Joder, ya te digo. Las peores carreteras. Igual le queda, si va para arriba le queda Sí, ya vamos para... 200 kilómetros más. Y después no, hay una cuesta que es brava, pero ustedes la van a agarrar bajada. Nosotros hicimos subida, primera y segunda cámara. ¿Hoy os quedáis acá? Sí. Ya. ¿Seguís? No sabemos. No sabéis. Si se quedan acá nos quedamos. Ahí ¿Ustedes? abajo había una carpa hasta hace un rato que ¿Ah, ustedes sí? se fueron. Ah, Sí. claro, es que hay ahí abajo. Lo que pasa es que tenemos que estar Claro. el camino. Hola. ¿Cómo los trató? ¿Fueron usuarios? Sí, ¿Cómo sí. trató el viento? Hace 2 días hubo un accidente muy grave. Se mató a alguien, una Sí. chica. Lo hemos visto, ¿qué tal? Lo hemos visto en los grupos que lo han puesto. Un tanto así. No graba, ahora. Sí, todavía no llego a la parte. Bueno, aquí nos vamos a despedir. Estamos en Laguna Esmeralda. Hemos estado durmiendo con nuestros amigos Centurions. Hemos estado genial aquí con ellos. Hemos pasado un... Gaby, Mateo, Tere. Y nada, hemos pasado la noche, hemos dormido con ellos aquí protegidos con su camión. Y nada, teníamos muchas ganas de reencontrarnos, nos conocimos en el Zaparrancho y tienen una cervecería que viaja por toda Argentina, los argentinos ya sabéis, bueno, y Chile y donde vayan. Y aquí tenéis muy buena cerveza, la hemos catado. Además que sí, la mejor cerveza que hemos probado en todo el viaje. Y además son muy conocidos ellos ya con su trabajo, así que nada, ha sido un placer enorme, gracias por habernos encontrado. Y vamos a seguir. Y porque nos vamos a volver a Y encontrar. volvemos. Y nos vamos a volver a encontrar en el cerro. Huitorco, viendo ovnis. Vamos a ver si nos encontramos allá. Ayer estuvimos viendo satélites y estrellas, allí vamos a otra cosa. Bueno, Bueno. muchas gracias, buen viaje, Vamos a seguir. Igualmente, Igualmente que para ustedes, disfruten que mucho. la pasen que lindo. vaya todo muy bien. Un placer. Nos vamos. Nos vamos. Hay que sí. seguir ruta. Vale, a seguir. Cuidaros mucho. Un placer conocerles. Chao. Volvemos hacia Cochrane, no sé cómo lo pronunciarán. Volvemos a cargar nafta, gasolina, compramos algo de comer y retornamos por la carretera austral
hacia el norte, ya por fin al norte. Podríamos llegar hasta Villa O'Higgins, son 300 kilómetros. Hay una zona que es bastante bonita, pero nos pasa como con la 40. Queremos ir conociendo la 40 y la Austral a medida que subimos hacia el norte. Unos hacen la Austral entera, otros hacen la 40 entera. Nosotros queremos ir alternando, viendo los sitios chulos, los sitios más bonitos. Aquí vamos a estar en la Austral bastantes días, viendo sitios impresionantes que nos recomiendan. Queremos volver a la 40 otra vez, porque también hay sitios súper chulos y no se puede tener todo. Preferimos ir alternando, conociendo un lado y otro, a quedarnos con las ganas de conocer un sitio o conocer el otro. Entonces nos saltaremos partes, una pequeña parte del Austral, muy pequeña parte del Austral, porque vamos a recorrer bastante de lo que es o lo que hace todo el mundo del Austral, pero también vamos a conocer la Ruta 40, que merece la pena en muchos lugares, en muchos tramos. ¿Que no vamos a tener el certificado de la 40 entero? Bueno. ¿Que no vamos a tener el sello del Austral como hacen otros? Bueno. Pero estamos viendo, recorriendo justo lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que queremos, y no perdiéndonos sitios clave, que es lo importante. ¡Guau! ¡Qué vistas! Y vuelvo a agradecer que hay un poquito de semiasfalto. Si no, hay que ir más lento y patina más, claro. Hace viento, se nota mucho el viento hoy. Está chulo este sitio. Abierto. En el Ripio, mirad qué vistas tenemos acá. La moto le suena todo, con tanto brache como ya hemos dicho. Y vamos a ver si llegamos a la Catedral de Mármol hoy. A ver. Y tenemos otro lago diferente al que hemos estado durmiendo. Ay. Yo aquí el peor problema que veo no es el frío, la nieve, al final, bueno, te acostumbras, es el suministro. ¿Cómo llegan aquí suministros? Sí, te preparas en invierno. Ay. Pero es muy largo el invierno, y aquí muy largo. Por ahí vinimos el otro día. Esto ya no lo conocemos. Es alucinante lo de los colores del agua aquí, por la sedimentación, pero esto es que hay que grabarlo. Fijaos qué maravilla. ¡Qué maravilla! Conducir por aquí. Si la carretera estuviera bien, acabamos. Es que justo estoy grabando otro cachito que está medio arreglado, pero hace un momento estaba fatal. Si la carretera estuviera toda así, esto sería, vamos,
poder disfrutar de las vistas, pero hay puntos en que no puedes mirar a ningún lado. Pero vamos, esto es impresionante. ¡Wow! ¡Wow! Mira esos donde han dormido. Bueno, ya hemos llegado a Río Tranquilo y estamos intentando sacar dinero. El cajero que está allí está fuera de servicio y la única forma de sacar dinero es hablando con los lugareños que van a pagar con tarjeta, o sea, con efectivo, y nosotros les pagamos la gasolina en efectivo y, o sea, en tarjeta, y nos dan el dinero. Ahí tenemos a Coque cogiendo dinero efectivo porque es muy difícil. Además, cada vez que sacar dinero nos cobran 8.000 pesos, con lo cual es carísimo. Y tenemos aquí esta pareja que nos han pasado 15.000 por un lado y 30.000 por otro, así que genial. Vamos a ver si seguimos camino, porque si no, no es muy fácil seguir sin dinero. Gracias. Chao. Ahí están. Bueno, Coque, ya tenemos algo de efectivo. Menos mal, pero ahora hay que recuperar mi móvil porque si no... ¡Hasta luego! Facebook, canal, Ahí, vamos a pasarle la cuenta. Bueno, ahí seguimos. Tenemos Facebook. La mesa. Parece una abuelita. Bueno, estamos aquí en una empresa que nos ha hecho una rebaja para ir a la Capilla de Mármol. ¿Cómo está? Hemos tenido suerte, estábamos echando gasolina, han venido a hablar con nosotros y nos han hecho una pequeña ayuda. Así que vamos a visitarla. Pensábamos no hacerlo porque salía caro y mira, hoy otra opción más. Vamos a ver qué pasa, a ver si merecen la pena como dice la gente o no, porque todo el mundo dice que son muy lindas, muy bonitas. Vamos a ver si es verdad. Mirad, parezco gordo y todo, ¿eh? Vamos a montar ahora en el barco que van a traer y nos adentramos en el este. Es el lago Buenos Aires en la parte argentina y aquí lago Carrera. Es el más grande de Chile. Sin embargo, el más grande de Argentina es el lago argentino, que es donde está Calafate. Vamos a adentrar ahí. Vamos a ir a una zona que hay como unas cavernas, cuevas, que han hecho unas formaciones bastante interesantes, bastante bonitas. Pero bueno, vamos a ver si realmente, como he dicho antes, merece la pena. Vamos a ingresar a la primera formación de mármol. Desde ahora en adelante todo lo que van a comenzar a visualizar, a poder ver, tocar, son formaciones naturales en roca metamórfica. Considerada la vela más larga. Qué bueno el agua,
esa catedral de mármol. Toca haciendo amigos, conociendo gente de Suiza, moteros. Viajamos justo con ellos aquí en la barca. Esa es la catedral y esa es la capilla, que lo he grabado mal. Y ese es el túnel. Mira, que era el túnel. Así que eso que hemos rodeado era la capilla. Sí. Pues me gusta más la capilla que la catedral. Hay olas grandes para hacer un lago y está súper entretenido.